Saludo muy especial y hoy vamos a tratar de dilucidar un poquitico ese misterio, ese dogma de fe de la Santísima Trinidad. Ya algunos cristianos lo ponen, católicos lo comparan como una ecuación indescifrable, como algo que no se puede comprender, y la verdad es que está lejos de eso, haciendo, perdón, la claridad de que a Dios, como a una persona humana igual, nunca lo terminaremos de conocer, porque si nos lo explican con frases claras, con frases teológicas, quedaría un Dios a imagen de nuestra pequeña cabecita, y un Dios que utilizaríamos como simplemente cuando hacemos inventario y nos falta algo, y acudimos a Él, le pedimos las cosas y no lo necesitamos absolutamente para nada. La palabra misterio, el misterio de la Santísima Trinidad es que revela y claro, da a conocer y vamos a mirar unos aspectos, pero siempre queda faltando un poquitico. En ese proceso estamos, a medida que nos acercamos, a medida que nos llegamos más ante Él, en ese encuentro con los otros, en la oración, en las escrituras, lo vamos conociendo un poco más y Él va ocupando, como hemos dicho, más espacio en nuestro corazón. Pero empecemos por decir que es una fiesta, la fiesta de la Santísima Trinidad, la fiesta de la Ascensión, la fiesta de Pentecostés. Mire, fiesta es sinónimo de felicidad, no de enajenación. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Cuando entenderemos que seamos qué, que seamos completamente felices. Y me encanta un teólogo que llega a decir, explicando la Santísima Trinidad, que es que un amor tan grande no cabe en una única manera de ser de Dios. Un amor tan grande no cabe en una única manera de ser Dios, porque todos nos sabemos, ¿cierto? La Santísima Trinidad, un solo Dios verdadero y tres personas distintas, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa es la manera de actuar de Dios. Y ya de entrada nos dice que es un Dios familia, que es un Dios persona, que no es un Dios unidimensional, el solo por allá lejano, inasequible, en tristeza, en soledad, no, es un Dios cercano en familia. Entonces el primer llamado es a que nosotros como familia vivamos ese misterio trinitario, ese misterio de la Santísima Trinidad en nuestros hogares, en nuestras familias, con nuestros seres queridos y en el trabajo. Porque es que ese Dios familia es un Dios, repito, cercano y es persona. Y es persona. Por eso decimos la primera persona de la Santísima Trinidad, la segunda persona, la tercera persona. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así empieza en nuestro bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es decir, yo te bautizo en un amor tan grande que te va a dar la fuerza para afrontar en la vida todo lo que tenga que ocurrir. San Agustín dice muy lindo, por aquí lo tengo, hablando de la Trinidad. Dice que para poder entender la Trinidad es necesario, miren, entiendes la Trinidad si vives la caridad. ¿Cómo es que dice San Agustín? Entiendes la Trinidad si vives la caridad. Dios no se repite nunca, respeta lo que creas y nos ama como somos. Es vivir el amor. Hablar de la fiesta de la Santísima Trinidad, es hablar de un Dios que es amor y que nos creó a nosotros para el amor y que nos quiere completamente felices. Como diría San Ireneo, la gloria de Dios es que el hombre viva, que el hombre vivo, libre, feliz. No la gloria, cuando nosotros mentamos gloria, nos imaginamos triunfo, estar por encima de los demás, aprovecharnos, sobresalir. No, es la humildad, es la sencillez, es la entrega, es el amor hacia todos los demás. Entonces es muy importante saber que en el trasfondo de la Santísima Trinidad está el Dios que es amor. Y como les dije al comienzo, como decía este teólogo, un amor que es tan grande que no cabe en una sola persona. Y nos habla varias cosas y vamos a detenernos en varios aspectos de esta Santísima Trinidad, que de entrada nos dice que nuestro Dios es relación, comunión y comunicación o familia, y que la idea es que vivamos eso en la familia. Y es muy interesante cuando uno empieza a mirar
y a leer las escrituras en el Nuevo Testamento donde nos habla acerca de la Santísima Trinidad, vemos que nadie, ninguna de las tres personas de ese Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, cuando habla, se refiere a sí misma. ¿Cómo es la cosa? Dice el padre Rainiero Cantalamessa, el predicador del Vaticano, ninguna de esas tres personas, cuando habla en la escritura, se refiere a sí misma. El Padre, cuando habla, revela el Hijo habla del Padre y el Espíritu del amor entre los dos. Es decir, vivir la Santísima Trinidad en la familia equivale a decir entrega, entrega a los demás, salir de mí mismo, salir del egoísmo. Ah, es que se queda como en algo muy abstracto. No, sí, la fiesta de la Santísima Trinidad, Dios Trino, Uno y Santo Dios. No, no. Cuando vemos la relación entre los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, vemos que ninguno habla de sí mismo, sino que se refiere al otro. O sea, que esta fiesta de la Santísima Trinidad implica que nosotros empecemos a salir de nuestro egoísmo para entregarnos al otro. ¿Cómo sería de distinto en nuestros hogares que el padre no quisiera imponer su autoridad, sino que hablara de la autoridad de la madre? Que la madre no hablara de sí misma, sino que indujera a sus hijos a respetar la autoridad del padre. Y todos juntos hablaran del Espíritu que derrama el amor de Dios en el corazón de todos ellos. Se empieza a producir una transformación porque el Dios amor se empieza a hacer presente en cada una de las actitudes que normalmente afrontamos en la vida de pareja. Dios no es solo, Dios es familia y quiere formar familia y quiere formar familias donde Él sea el centro. Nuestras oraciones casi siempre son y debieran ser: a ti Dios Padre, por tu Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo. Y en la liturgia, en la iglesia, cada rato repetimos esto. Entonces, qué bueno que empezáramos a conocer un poquitico más de Dios, porque si conocemos de Dios, conocemos del ser humano. ¿Cómo así? Claro, estamos hechos a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad. Entonces, si no conocemos a Dios, nunca nos vamos a conocer a nosotros mismos. Y ya dijimos que ese Dios es persona y que se manifiesta como Padre. ¿Y qué Padre? Un Padre que nos creó por amor. Un Padre que no nos abandona, no importa por lo que atravesemos, no importa que le demos la espalda, no importa que no lo reconozcamos como Padre, no importa que pidamos la herencia y nos marchemos antes de tiempo sin tener aún derecho a ello. Es un Padre amoroso que respeta nuestra libertad. Es un Padre que ve nuestro sufrimiento. Es un Padre que corre a nuestro encuentro. Es un Padre que está por encima de nosotros y por delante de nosotros, guiándonos y conduciéndonos. Es un Padre que no juzga ni condena. Es un Padre que ama tanto que envió ¿a quién? A su Hijo Jesucristo, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Dios Padre. Dios Hijo, viéndonos empantanados, viéndonos enlodados, nos envió a su Hijo, no para juzgar al mundo, Evangelio según San Juan capítulo 3, 16, capítulo 3, versículo 16, sino para salvar al mundo. Jesús no vino a condenarte, vino a salvarte. Por eso está tocando permanentemente a la puerta de nuestro corazón a ver si nos dejamos, ¿qué? Salvar. ¿De qué? Usted y yo sabemos. Primero de nosotros mismos, de ese egoísmo, de pensar primero en nosotros. Por eso lo vimos. La Santísima Trinidad es entrega. El Padre al Hijo, el Hijo al Padre y el Espíritu el amor entre los dos. Y el Espíritu derrama ese amor en nuestro corazón. Entonces Jesús vino a salvarnos, a estar del lado de los más necesitados, de los enfermos, de los pobres, del emigrante, de la viuda, del desplazado, del huérfano. Y nosotros, si vivimos este misterio de la Santísima Trinidad, nosotros tenemos que tener las actitudes del Padre para con los demás. Siempre acoge, siempre perdona, no juzga. Todas esas
descripciones que hace el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios allá en el capítulo 13 del amor, que son descripciones en el fondo de Jesús, pero igual también del Padre. Quien me ve a mí ve al Padre, quien me escucha a mí escucha al Padre. Entonces, tener esas actitudes del Padre, especialmente con el que se ha ido, con el que ha fallado, con el que nos ha defraudado, con el que nos quedó mal, del que esperábamos mucho y resulta que como este hijo de la parábola pidió la herencia y se fue de la casa y después viene arrepentido, no como el hijo pródigo, ese se devolvió por hambre, pero cuando llegue entrando en sí mismo recordó la casa del Padre, cuando llegue esa persona que nos ha ofendido. Ah, sí, yo soy devoto de la Santísima Trinidad y tienes las actitudes del Padre con aquellos que viven contigo. ¿Cómo fue, Chucho? Sí, repito la pregunta porque es que a veces se queda en el aire. ¿Tienes las actitudes de Dios Padre con aquellos que viven principalmente cerca a tu lado, con los enemigos y con los más lejanos? Amar a los enemigos, por ahí tengo una reflexión al respecto. Ah, es que amar al que nos hace bien es muy fácil. Entonces sí, por eso te digo, devoto y cada rato me encuentro, yo soy Chucho devoto de la Santísima Trinidad, bien, bien hechas las devociones, pero si nuestras devociones no nos sirven para transformar nuestro corazón a la manera de esas devociones, entonces no hacemos nada. Si mi oración no me lleva a ir transformando mi corazón, tengo que revisar mi oración. Si mi comunión diaria en la Eucaristía no está haciendo de mí pan partido para los demás, tengo que revisar si estoy comulgando como hacían allá en la carta a los Corintios. Ustedes acaban con todo, ustedes hacen indigno el cuerpo y la sangre de Cristo. Tengo que estar revisando, tengo que estar evaluándome. Entonces repito, tengo esas actitudes del Padre. Todos son hijos, hermanos para mí, hijos de un mismo Padre. Estoy del lado de los más débiles y necesitados. Acojo al que falló, perdono siempre. Ahí pudiéramos terminar nuestra reflexión. Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Actitudes del Padre para con los demás. Revisemos. Yo diría que los dejo en orfandad. Y prefiero hacerme el de la oreja mocha, decimos en nuestro país, el de la vista ciega, el del oído sordo, para no tener esas actitudes. Y entonces viéndonos les decía enlodados, Dios que es amor, por ese amor hasta el extremo por cada uno de nosotros mandó a su Hijo, que se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, que asumió nuestra condición humana, menos en el pecado, para redimirnos y salvarnos. Soportó el castigo que a nosotros nos trae la paz. En sus heridas hemos sido sanados. Yo he venido a buscar y a salvar al que estaba perdido. Dios Padre no nos abandonó. ¿Nos envió a quién? A su Hijo. Porque Dios es ¿qué? El Dios Trino es comunión, relación, comunicación, es familia. Es familia, es un Dios que manifiesta el amor concretamente a través de su Hijo Jesucristo. Y Jesús amaba en situaciones concretas y amaba especialmente a los que no se lo merecían. Devoto de la Santísima Trinidad, amo a los que no se lo merecen. Amo a los que se equivocaron. Amo a los que me fallaron. Y un amor que implica perdón. Porque envió a su Hijo no para condenar y juzgar, sino para perdonar, para salvar. Trinidad, entrega, perdón, comunicación, comunión, relación, perdón, perdón. ¿Cómo es que dice San Agustín? Entiendes la Trinidad si vives la caridad. Y un amor que no perdona no es verdadero amor. Un amor que no perdona no es verdadero amor. ¿Hasta dónde llega mi capacidad de perdonar? ¿Hasta dónde no? Yo perdono ciertas cosas, pero esas otras no. No, el perdón es total o no existe. Quien dice que ama a Dios, al Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, dice la Escritura. ¿Y cuál es el que es el mentiroso en las Escrituras? El tergiversador del proyecto de Dios, el acusador de los hermanos, el Satán.
Cada rato tenemos actitudes diabólicas con los demás, es que creemos, no, está poseído, no, eso es satánico. No perdonar y llegar hasta la intimidad del otro a lastimarlo, eso sí es satánico. Llegar a sanar y a ponerme en su situación y a entender por qué actúa así, eso es vivir la Trinidad, el Dios amor, el Dios Padre y el Dios es el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. ¿Tengo las actitudes de Jesús en mi vida con los demás? Las tengo, estoy viviendo la Trinidad, la Santísima Trinidad, ese misterio que nos desborda, pero que, repito, es ante todo entrega, entrega hacia los demás. Es que aún, y me han escuchado varias veces, aún no entendemos mucho esto de lo que es ser católico, ser cristiano, ser discípulo de Jesús. Alguien lo resumió en 4 verbos: amar, perdonar, compartir y servir. Ay, pero yo que soy solo de oración. No, es que la oración te tiene que llevar a eso. ¿A qué? A amar. Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Jesús, Jesús, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Servir. No he venido a ser servido, sino a servir. A ocupar el último lugar. Compartir. Entregó su vida completamente por nosotros. Y a perdonar. Si nadie te condena, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Mire, le hemos metido tanta cosa, mejor dicho, seríamos felices, y también es que muchos parecemos ser judíos, con los 613 preceptos de los judíos, viviendo simplemente una religiosidad y no el mandamiento que él resume la ley, Señor, se resume la ley, resume todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Y saben que, y el segundo y no menos importante, y al prójimo como a ti mismo. Y sabe que, decía algunos teólogos, es uno solo. ¿Dónde amamos a Dios? En el otro, en el otro. ¿Y al otro cómo? A nosotros mismos. Y solo aprendemos a amarnos a nosotros mismos desde sentirnos plenamente amados por Dios. El Padre, el Hijo, que vino a buscar y que deja 99 y sale a buscar a la oveja perdida que somos tú y yo. El Hijo, que se abaja, que deja su condición divina y se hace servidor de todos nosotros. El Hijo, que nos lava los pies y nos dice: he hecho esto para que vayan ustedes y hagan lo mismo. El Hijo, que dice: ¿quieres seguirme? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El Hijo, que nos pide que seamos sus discípulos, siendo Él el único maestro y el único maestro bueno. La tercera persona, el Espíritu Santo. Dice alguien, la Santísima Trinidad es, conoce y ama. Es, por excelencia, el Padre, el yo soy. Cuando me pregunten quién me manda, decía Moisés, ¿qué les voy a decir? Diles que yo soy te envía. El que es, el que era y el que será por siempre. El Padre, la primera persona. La segunda persona, el que conoce al Padre. ¿Quién? El Hijo. El Hijo. Mi Padre y yo somos uno. Mi obra es hacer la voluntad del que me ha enviado. Y el amor entre los dos, entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace la tercera persona? Casi nada, nos enseña a llamar a Dios Abba, Padre. Nos da esa experiencia que nos permite saborear esa paternidad de Dios. Como maestro nos conduce a la verdad completa, que es ¿quién? Jesucristo. Como maestro nos enseña, nos guía y nos recuerda. Nos enseña que todo lo que hay del Hijo en las Sagradas Escrituras, toda esa palabra que hemos escuchado tanto tiempo y que quizás la tenemos guardada en lo profundo del corazón, viene y la hace nuevamente vida en cada uno de nosotros, la escribe no como ley, sino en el corazón de cada uno, una nueva ley, la ley del amor.
Ese Espíritu derrama el amor de Dios en nuestros corazones para que nosotros seamos capaces de vivir de una manera diferente, a la manera de la Santísima Trinidad. Es conoce y ama, es entrega, es donación, es comunicación y es comunión. El Espíritu nos hace templos, la Trinidad habita en cada uno de nosotros. ¿Acaso no sabéis que sois templos vivos del Espíritu Santo? Ahí mora Dios en nuestro interior. Tomemos conciencia de quién nos habita y revisemos nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestra manera de vivir y de ser, y de actuar y de obrar. El Espíritu nos saca de nuestros miedos y temores. ¿Para qué? Para que podamos abandonarnos plenamente en ese Dios Padre y seguir a Jesús como discípulos, porque es que creemos que dejar todo, quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, o al joven rico, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un sitio en el reino de los cielos o reino de Dios, yo reinaré en tu corazón. Creemos que es privarnos de ser felices. El Espíritu nos empuja, como empujó a Jesús en medio del desierto, a transformar nuestra vida en un paraíso, a entender que solo Dios basta, que solo hay un pan necesario en medio de la travesía de nuestra vida, en nuestra barca, y el Jesús, que ya se subió hace tiempo a ella, pero lo cogemos a patadas. No te importa que perezcamos. Todo esto que estamos hablando es vivir el misterio de la Santísima Trinidad, ser conscientes de que hay un papá. El Espíritu nos enseña a llamarlo Abba, papito, cuando se une a nuestro espíritu. Ser conscientes de que hay un Hijo, que el Espíritu Santo permite que lo pongamos como Señor de nuestra vida. Por eso es tan lindo esta definición de Dios familia, de lo que quiere. La Santísima Trinidad es lo que Él quiere que vivamos en nuestra familia. Esa unión entre esas tres personas, ese amor que es tan grande que no cabía en una sola persona. Pone como Señor de nuestra vida el Espíritu a Jesús. ¿Y cómo? Siendo discípulos, que Jesús mande en nuestra vida, que mande en nuestras relaciones, que mande en nuestra afectividad, en nuestra sexualidad, que mande en nuestros miedos y temores, en nuestras angustias. Y ese Espíritu nos da una esperanza que no falla, porque derrama ¿qué? El amor de Dios en nuestros corazones, en nuestros corazones. Miren, es tanto lo que hay que hablar, es tanto lo que hay que hablar de la Trinidad, pero en el fondo es que hablar del amor de Dios. ¿Y a quién amó Dios? Preguntaría uno si se define como, y si Jesús definió a Dios como es amor. ¿A quién amó? Diríamos, al ser humano. No, pero el ser humano apenas existe hace unos pocos millones de años. Entonces amó al universo, al cosmos, existe hace miles de millones de años, pero tampoco existe ¿a quién? A su Hijo amado, a su Hijo de complacencias. Lo amaba antes de enviarlo a salvarnos a usted y a mí. Y ese misterio de amor que nos reveló Jesús es el que hace posible que llamemos este misterio de la Santísima Trinidad. No es una invención humana, no, está ahí en las Escrituras. Está ahí en las Escrituras, y es ese amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa Santísima Trinidad, algunos la han definido en tres tópicos. Les decía, donación o relación, otro comunicación y otro comunión. ¿Y donación qué es? Aprender a dar y a darnos. Hay mayor alegría en dar que en recibir. Devoto de la Santísima Trinidad, me doy a los demás, aprendo a dar y a darnos, comparto mis bienes y talentos, y aprendo a vivir en solidaridad. ¿O acaso Dios, que es amor, no lo entregó todo por usted y por mí? Es que la mejor definición de Dios es amor. ¿Y el amor qué? Muchas veces lo hemos visto, lo entrega todo. Decía algún sacerdote, no le pidan nada a Dios porque es que ya lo entregó todo, sino se desdice de lo que Él es amor, da y nos da, comparte todo lo que tiene, entregó a su único Hijo por nosotros. Nos enseña a abrir la mano y el corazón
para tantos que están necesitados. Nos enseña que a abrir la mano y el corazón para tantos que están necesitados. ¿Y eso qué? ¿Con eso qué hacemos? Vencemos las fuerzas del egoísmo y de la insolidaridad, perdón, y de la explotación hacia los demás. Aprendemos a dar generosa y gratuitamente, sin pedir recompensas. Miren, vivir ese dogma de la Santísima Trinidad es dar gratuitamente sin esperar nada a cambio, como lo hace Dios, que nos ama no porque seamos buenos, sino porque el bueno es Él. El bueno es Él. A dar generosamente, a abrirnos a los demás. ¿Qué decimos nosotros? Como te di tanto, me tienes que devolver. A ver, ¿qué me va a dar usted? Es que mire todo lo que ha recibido, mire todo lo que le he entregado aquí. Eso no es amor, eso es mercadeo. ¿Y qué es la Santísima Trinidad en última instancia? Aprender a amar como Dios nos amó. ¿Cómo? Sin límites. ¿Cómo? Gratuitamente. ¿Cómo? Eternamente. ¿Cómo? Fielmente. ¿Cómo? Incondicionalmente. Por eso es donación y relación, porque es incondicionalmente, es sin pedir nada a cambio. ¿Lo hemos intentado o no? Hemos experimentado la alegría que da, que dice la Escritura, hay más alegría en dar que en recibir. Él se hizo pobre para enriquecernos a cada uno de nosotros y cuando nos pide es que nos quiere dar. Nadie le gana a Dios, dirá por ahí una lecturita muy preciosa, cuando se trata de dar. Nadie le gana a Dios cuando se trata de dar. Y es muy lindo, mire, el que se da generosamente engendra, el que se da del todo se llena de hijos, el que se cierra egoístamente queda infecundo. Repito, el que se da generosamente engendra, el que se da del todo se llena de hijos, el que se cierra espontáneamente, egoístamente, queda infecundo. Vivir este dogma de la Santísima Trinidad es tener una vida fecunda y fértil, es dar frutos. Devoto de la Santísima Trinidad. ¿Y dónde están los frutos de ese amor trinitario? ¿Y qué hay en la canasta? ¿Y qué hay en la canasta? ¿Qué vas a llevar y qué le vas a presentar? ¿Qué le vamos a presentar al Padre? Ah, no, pues yo hice muchas. Yo. Interrogación. Ese amor es comunicación. Esa Trinidad es comunicación. La sociedad humana, desde la familia, las más grandes organizaciones, se construye con la fuerza de la palabra. Ese amor es comunicación. ¿Y cómo se comunicó ese dogma trinitario? La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Es una palabra compartida. Hablamos mucho, pero básicamente hacemos muy poco. Hablamos mucho, pero cada uno habla su propia lengua. Cada uno voltea en torno a sus propios intereses. Y esto es comunicación con los demás. No aislarme, no encerrarme en mí mismo. Es lo que hablábamos en Pentecostés. Les escuchaban hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios, no su propia ideología, no su propio egoísmo, no lo que yo creo, no lo que yo pienso. La palabra que viene de Dios siempre es generosa, altruista, respetuosa, humilde, compartida, entregada, que fue lo que nos enseñó el Verbo encarnado, el Logos, la palabra Jesucristo. Eso es, ¿cuáles son mis palabras? ¿Qué sale de mi boca? Soy discípulo de Jesús, seguidor de Jesús, sirvo y sigo a Jesús. ¿Qué se escucha hablar? El hombre se convierte en lo que escucha. De lo que habla la boca es de lo que hay en lo profundo del corazón. Si me habita la Santísima Trinidad, mis palabras son ¿de qué? Generosos, respetuosas, no juzgan, no condenan, no atacan al otro. Es una palabra compartida y es una palabra entregada. ¿Cuál es nuestro lenguaje, muchachos?
¿Cuál es nuestro lenguaje? Porque es que cada rato en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Esa es la Trinidad que nos habita, que nos llena de amor, que quiere cambiar nuestro corazón, que quiere cambiar nuestra familia, que quiere cambiar nuestra vida. Eso se trata. Donación, relación, comunicación y comunión. Es comunión, unión entre ellos. Dios Padre, yo hablo de lo que el Padre me dice, lo que revela el Hijo es lo que el Padre y el Hijo son unos. Vendremos y haremos morada en ti a través del Espíritu Santo. Creer en la Trinidad es creer en la comunión entre los hombres. El hombre se realiza en la medida que se relaciona con los demás. Por eso es que lo hemos dicho tantas veces. Solo hay una manera de ser cristiano, es siendo discípulo en comunidad. ¿Cómo es? Siendo discípulo en comunidad. Ya eso de Dios y yo y Dios y yo en el Santísimo y ahí yo con Dios y después para mi casa a dormir y los otros no, yo ya no necesito nada, Él me llena, es que Él te llena en el rostro de los que sufren y de los demás y de los necesitados. En lo más íntimo de la persona hay un dinamismo de apertura y comunión cuando la Trinidad nos habita. Es abrirse a los demás. ¿O Jesús acaso no era un Dios itinerante recorriendo los caminos y buscando a todo el que necesitaba ser salvado, llevando esa misericordia a todas partes? Miren, el yo es impensable sin el tú. ¿Cómo es? El yo es impensable sin el tú, y el tú y el yo son impensables sin el nosotros. Somos seres en relación con los demás. Cuando me habita la Santísima Trinidad, reviso mi relación con Dios, con los otros y conmigo mismo. A ver, estoy dando ese amor, estoy recibiendo ese amor, me estoy dejando amar para que mi corazón sea un sagrario abierto donde los demás se encuentren con Dios. Es comunión. Las personas y los pueblos, los países crecen cuando nos unimos en torno a un mismo Dios, viviendo la fraternidad y la unidad porque somos hermanos, hijos de un mismo Padre, hermanos de Jesús, hijos adoptivos, el único hijo es Él. Nos empezamos a unir cuando nos comunicamos, cuando nos damos y nos entregamos a los otros, cuando encontramos un mundo roto, cuando vemos una iglesia dividida, dice un autor, cuando nos acostumbramos a los divorcios y a todo tipo de divisiones, podemos constatar entre nosotros mismos que no nos está guiando el Espíritu, que hay poco espíritu de comunión, que hay es divisiones, celos, envidias, y que es eso, las obras de la carne, no del espíritu. Entonces necesitamos con urgencia el compromiso cristiano, el de ir poniendo el sello trinitario en todas nuestras relaciones. ¿Y cuál es el sello trinitario? Esforzarnos por superar todo aquello que divide a los hombres. Si yo soy devoto de la Santísima Trinidad, no puedo estar sembrando división. ¿Y cómo está el país? Polarizado. Ah, eso sí, pero fiesta de la Santísima Trinidad, voladores y pólvora, religiosos, no creyentes. Religiosos no creyentes. Y no es malo, ¿qué nos falta? Dar el paso a creer, y creer en las Sagradas Escrituras es, o se llama, ser discípulo del Señor. Y el discípulo vive con un Padre, guiado por el Hijo como Maestro y habitado como templo vivo por la fuerza del Espíritu Santo. No une, no divide, porque ese Espíritu nos enseña, nos guía a vivir la verdadera hermandad con los demás, nos guía a la casa del Padre, nos guía a quien es la verdad, que es Jesucristo, y terminamos ¿qué? Viviendo la fraternidad en la unidad. También esa Trinidad nos dice algo muy interesante, que hay que aprender a aceptar la diversidad, que en medio de la diversidad es posible vivir la unidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y por último hay cinco exigencias que se desprenden de este dogma de la Santísima Trinidad. 5 exigencias que algunas las hemos mencionado. Primera,
salir de sí mismo e ir al otro, superando toda cerrazón y distancia. Salir de sí mismo. Miren, hoy que encontramos, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y quinto yo, y apague y vámonos. Es que si algo nos impulsa a la Trinidad, y lo mencionábamos al comienzo, es a la entrega, a la entrega, a salir del egoísmo, como entregó Dios Padre a su Hijo Jesucristo, y como Dios Padre y su Hijo Jesucristo nos entregaron su Espíritu, el Espíritu, la promesa del Padre, sin superando toda cerrazón y distancia. No es que yo tengo la razón, no, no, es abrirse a respetar las ideas del otro, los pensamientos del otro, valorando sus cualidades, lo que tiene de bueno, es empezar a mirar un poquitico más las cualidades y menos los defectos. Y entonces estamos viviendo ese dogma trinitario. Segunda, sentarse en la mesa del diálogo para compartir y enriquecerse en la verdad. Qué difícil es esta, sentarse en la mesa del diálogo. Es que cuando yo vivo ese dogma soy capaz de dialogar. ¿Y qué hay que hacer para dialogar? Guardar silencio, respetar la palabra del otro, no creer que yo siempre tengo la razón. Dice muy lindo en la mesa del diálogo para compartir, porque es que el compartir nos enriquece y nos ayuda a salvarnos de nosotros mismos, porque cuando solo creemos y miramos la viga en el ojo, la paja en el ojo ajeno, nunca vemos la viga en el nuestro y creemos que el otro siempre está equivocado, y así enriquecernos en la verdad. Conoceréis la verdad, que es Jesucristo, y la verdad os hará libres, libres. Sentarse en la mesa. ¿Cómo nos hace falta invitar al otro? Que nuestra casa, nuestro hogar sea un sitio de encuentro, que nuestra casa, nuestro hogar sea un sitio de encuentro entre los esposos y con los hijos, que en torno a la mesa nos sentemos como se sentó Jesús con los peregrinos de Maús, y ahí arda nuestro corazón y se abran nuestros ojos, porque están llenos del amor de la Santísima Trinidad, que inunda nuestros corazones, nos transforma y nos permite dialogar, no dialegar, y llegar a acuerdos que se sellan en el corazón de cada uno de nosotros. Tercero, compartir con generosidad toda clase de bienes, viviendo en solidaridad o igualdad. Compartir. Recuerden los 4 verbos con los que alguien definió el cristianismo: amar, servir, perdonar y compartir. ¿Cómo lo hacemos para eso que hizo la viuda, que echó las 2 moneditas que tenía, echó todo lo que tenía? ¿O soy acaparando, llenando graneros? Deje que cuando yo ya tenga definida mi situación económica me dedico a... No, compartir. Y es compartir mi propia vida. Por eso hablábamos ahora de la Eucaristía, de volvernos pan partido para los demás. Eso es ser memorial. Eso es hacer esto en memoria mía, volvernos pan compartido para los demás. No es solo ahí mismo asociamos a no, yo siempre echo billetico de 1000, porque guardé unos de 1000 para la iglesia, porque es que ya 2000 es mucho. No, no, no es solo lo económico. ¿Cómo te estás dando a los demás? Porque te habita ¿qué? El amor de la Trinidad, el amor trinitario, el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu derramado en tu corazón. Compartir con generosidad. No retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó, entregó todo, se hizo pobre para enriquecernos a cada uno de nosotros. Guardé un momentico de silencio, porque es que compartimos, que damos cuando que nos duela, o damos lo que sobra. Recuerdo que esa era la palabra predilecta de mi madre, que evangelizaba y anunciaba la Biblia en un sitio del basurero acá de Medellín, y decía: les enseño a compartir. Yo le decía: mamá, pero allá bien pobres escasamente tienen para ellos. Ese poquito, cada uno, puesto en común, ayuda para dar y compartir para muchos. Compartir
Esos 5 panes y esos 2 peces puestos en las manos de Dios alcanzan para muchos. Porque estás guardando o estamos guardando esos 5 panes y esos 2 peces para nosotros. Tráiganlos acá, dice el Señor, y eso en manos de Dios, lo poquito que tenemos alcanza para muchos y queda aún sobrante. Aún no entendemos que ni un vasito de agua que demos se queda sin recompensa. Aún no entendemos lo que les decía ahora, que cuando Dios nos pide es que nos quiere dar. Cuarto, ojo, se desprende de este dogma trinitario, sentir con el otro, compadecer, empatizar, compartir la vida del Espíritu. Tengan los unos para con los otros los mismos sentimientos de Cristo Jesús, sentir con el otro. Es que en todas partes en la escritura sale es el otro, porque es que el otro resulta que es el sitio privilegiado de encuentro con Dios. Compadecer, padecer con el otro. Misericordia, poner el corazón en la miseria del otro. Y no se trata simplemente por cumplir, sino que hay que ir más allá, como nos enseñó Jesús cuando bajó y encontró al samaritano herido. El buen samaritano, perdón, cuando encontró a este peregrino. No solo lo curó, lo sanó, sino lo que lo subió a su cabalgadura, lo llevó a una posada y dejó dinero para que lo atendieran. Vamos más allá de donde solemos ir en el aspecto espiritual, en el aspecto de seguimiento del Señor, o nos limitamos a la misita. Yo ya fui a la misita, ya hice el Santo Rosario, bienvenido, ojalá lo hagamos todos los días, pero no nos quedemos ahí. Que cada casita del rosario sea un acto de amor, primero con los de nuestra casa y después con los que están ahí más cerca y más aún con nuestros enemigos. Compartir la vida del Espíritu. ¿Cuál es la vida del Espíritu? La vida que viven los que se dejan guiar por el Espíritu. ¿Y quiénes son esos? Los hijos de Dios. Y el Hijo de Dios comparte, sirve, perdona y ama como su Maestro amaba. Vivir la vida del Espíritu es abandonarse para pensar en el otro. Chucho, es duro, pero quien creyera, eso nos hace felices. O eso no fue lo que hizo Jesús. Nunca pensó en Él, siempre pensó en nosotros, sus pequeños, porque nos vio mal, porque nos ve enlodados, porque nos ve arrastrados, porque nos ve mendigando, y entonces viene y entrega su vida, la vida del Espíritu, no la vida del mundo, que no piensa sino en Él, en acaparar, en atesorar, en oprimir al otro, en explotar, en humillar, en pisotearlo, en abusar, en aprovecharse del otro. No, esa no es la vida que nos pide la Trinidad, compartir con el otro. Y por último, ya lo mencionamos un poquito, vivir la comunión, integrarse en comunidad. Muchachos, esto es muy difícil, esto de la comunidad, se los digo por experiencia propia. Cuando entré en este camino dije, no, de todo sí, estudiar los diplomados, la oración, santísimo, en las parroquias, llevar pues la palabra, todo esto, pero comunidad sí, no. Es que aguantarme al otro, es que tenerme que soportar al otro. Miren, nos salvan son los otros. Dios es que, con eso empezamos, Dios familia, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, unidos en torno a un mismo amor de entrega, que es tan grande, les decía, que no cabía en una sola persona. Hay que entrar a compartir con otros hermanos este camino de la fe. La fe se vive es con los otros. Los otros son ese espejo que la Trinidad pone para que usted y yo nos salvemos de nosotros mismos, de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de nuestra prepotencia, de todas esas realidades que nos habitan. ¿Cuál es el quinto? Vivir la comunión. Mirando la Trinidad vemos comunión, unidad, amor, comunidad, comunidad. Sin comunidad no hay vida cristiana. Sin comunidad
nuestra fe se estanca. Sin comunidad no aprendo a seguir al Maestro como discípulo, porque la comunidad está formada por discípulos con los ojos fijos en Jesús. La comunidad es para ser y hacer discípulos. ¿Para qué? Para que Cristo se forme en mí, en ti y en todos. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y te damos infinitas gracias porque te revelaste como un Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como un Dios en familia, con un Dios que no es aislado o está lejano, sino como un Dios Padre que se hace cercano en su Hijo Jesucristo y que derrama a través de su Espíritu su amor en nuestros corazones para que seamos capaces de gozarnos hasta en las dificultades y en la tribulación que engendra paciencia. La paciencia virtud probada y la esperanza no falla por ese amor que tú has derramado en nuestros corazones. Enséñanos a vivir esa Trinidad, siendo padres, siendo hijos y dejándonos guiar por tu Espíritu Santo. Enséñanos a saborear ese misterio de la Trinidad, que es el misterio de un amor tan grande que no se guardó ni a su único Hijo para que nosotros fuéramos felices. Como San Agustín decimos hoy, entiendes la Trinidad si vives la caridad. Regálanos un amor capaz de responder a tu amor y que estas fiestas verdaderamente se concreticen en nuestra vida en actitudes concretas: comunión, donación, compartir, sentir, unidad, perdón, en cada una de esas realidades que se infieren de esas celebraciones. La gloria de Dios, decía San Ireneo, lo veíamos ahora, es que el hombre viva y que el hombre sea feliz. Eso es lo que tú quieres para cada uno de nosotros y solo lo vamos a lograr amando, con un amor que se olvida de sí mismo y se entrega a los demás, con un amor que no guarda nada para sí, sino que comparte todo con los demás, con un amor que siempre perdona y con un amor que llena completamente el corazón y nos hace profundamente felices. Infinitas gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.